Amén. Así que si ese es su deseo, creo que Dios es más que suficiente para cumplir. Dios me da un deseo de agarrar mi guitarra. ¿Se acuerdan que David tocaba su arpa? Y sentí un deseo que no pude negar. Entonces, no pude resistirlo, hermano. Y tuve que ir a una de las habitaciones de la casa y sacar la guitarra, sacudir el polvo un poquito. Asegurarme que estaba afinada y comencé a cantar una alabanza. Amén. Que exalta a Dios en su trono. ¿Cuántos saben que Dios está en su trono? Y Dios está en su templo en esta noche. Gloria a Jesús. Gracias, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Al que está sentado en el trono y al Cordero, está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero, está sentado en el trono y al Cordero. Sea la gloria y honor, alabanza y poder para siempre. La gloria y honor, alabanza y poder para siempre, para siempre, para siempre. Amén. Sea toda la gloria, toda honra por los siglos. Amén. Amén. Eso fue una improvisación. Los dos nos ajustamos a la melodía. Los dos nos ajustamos ahí. Gracias, mis hermanos. Un aplauso aquí a los músicos y a los adoradores. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar con la palabra del Señor. En esta noche de hombre profetiza. Amén. Oremos al Señor. Aleluya, me gocé en esas alabanzas, hermano. En la casa del Señor hay libertad. Hay libertad para adorarle. It's okay. Puedes alabar, levantar tus manos, puedes abrir tu boca. Amén. Puedes decir aleluya. Puedes decir amén. Puedes decir gloria a Dios. Slava Bogu si estuviéramos en la iglesia rusa. Quiero reconocer a Elena, nuestra amiga, a William, su comprometido, amén, a Jessica, a su esposo que nos visita, y a Eli que también nos visita. Bendiciones a todos. Un aplauso para ellos. Me siento muy honrado que ustedes estén aquí. Me siento un peso de responsabilidad de trazar este mensaje. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Profetiza, hijo de hombre. Y gracias a la hermana Cintia que nos ayudó con ese PowerPoint. Amén. Gracias, hermana Cintia. Gracias, Jesús. Vamos a leer inmediatamente en Hebreos, después hacemos el credo. Se pueden poner de pie. Vamos a Hebreos. La hermana no se lo di. Esto fue improvisado también antes de salir de la casa. Pero quiero compartir con ustedes el credo de Niceo. Dice así, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Gloria a Jesús. Al 6. Dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Se pueden sentar. Esto es solamente el preludio, no se preocupen que hay más palabras por ahí, hay más palabras. Quiero compartir con ustedes una de las confesiones históricas de la iglesia ortodoxa a través de la historia de la iglesia. La iglesia, a través de su historia, ha redactado ciertas creencias para continuar creyendo y afirmando lo que hemos aceptado como la verdad de Dios. El domingo anterior que estuve aquí, yo le compartí con ustedes el credo apostólico. Hoy quiero compartir con ustedes otro documento que se llama el credo niceno. ¿Cuántos han escuchado sobre el credo niceno? Levanten sus manos si no han escuchado. Ok. Dice el credo. Quiero que hoy me acompañen, si ustedes desean, a recitarlo. Este es un contexto de cuándo se dio, por qué se dio este credo. Nuevamente estamos afirmando verdades bíblicas a través de la historia de la iglesia. Dice: el credo niceno fue el resultado del concilio de Nicea en el año 325 AD. El credo enfatiza la doctrina de la Trinidad. ¿Cuántos creen que Dios es uno? Trinidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En respuesta a las enseñanzas de Arius, un clérigo que negó la divinidad del Hijo, el segundo miembro de la Trinidad. Esta declaración de fe ortodoxa es utilizada por muchas denominaciones. ¿Se la pueden presentar, por favor? Dice así, si la quieren leer conmigo lo pueden hacer. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado. Notamos que acabamos de leer en Hebreos, por eso lo leí, capítulo 1, versículo 5, dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Note la palabra engendrado, no creado. Engendrado, no creado hoy. ¿Por qué? Porque los falsos testigos de Jehová afirman, tocan a su puerta y le van a decir: mire, Corintios dice que él es el primogénito de toda la creación. O sea que él fue creado. Pero ¿qué dice la escritura? En Hebreos 1:5, que él fue no creado sino engendrado. ¿Me van siguiendo? Porque así nos enredan a muchas personas que han sido engañadas por falsas doctrinas. Por eso tenemos que afirmar lo que una vez se nos fue entregado. Sigo leyendo. ¿Cuántos han tocado testigos a su casa? Y le han pichado ese falso mensaje. Lo han hecho. Y se llevan a muchos por no saber esto. Dice: engendrado del Padre ante todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero. Engendrado, no hecho. Con los testigos. Consustancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas. ¿Eso no es lo que dice la Escritura? Que por él fueron hechas todas las cosas. El cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre, y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y los muertos. Y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Subrayé eso con un propósito, como una introducción al mensaje. Y creo en una santa iglesia católica y apostólica. Ya hablé que la palabra católica significa universal. Confieso un bautismo para remisión de pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Si usted es evangélico, protestante, cristiano, usted afirma eso. Amén. Esa es parte de su identidad. Es parte de su confesión de fe. Ahí contiene la doctrina de la Trinidad. Ahí reconoce a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como un solo Dios, coequivalentes, coiguales. Amén.
Amén. Ahora, comencemos el mensaje. Amén. El tema de esta noche es, gracias hermana por poner eso, es profetiza, hijo de hombre, profetiza. Estas palabras fueron emitidas por Dios mismo al profeta Ezequiel. En la visión en Ezequiel capítulo 37, Dios ordena a Ezequiel, lo llama, se le revela a través de una visión, porque Dios así, Dios hablaba a los profetas a través de sueños y visiones. Para Moisés, cara a cara. Y estoy yo, a través de su palabra y su espíritu. Amén. Y Dios se le revela y le dice a Ezequiel, hijo de hombre, profetiza. Fue un mandamiento de parte de Dios. Dios nos ha llamado a profetizar. ¿Cuántos lo saben? Sí, Dios nos ha llamado a profetizar. Esto es, su deseo es que cumplamos con su voluntad en proclamar su nombre en todo lugar, en toda la tierra. Profetizar en sí es declarar quién es Dios y su palabra en su sentido más amplio y general. Dios desea que nosotros nos dediquemos en el proclamar su palabra en todos los lugares y circunstancias en las cuales Él nos ha permitido estar. En esta noche mi propósito es proclamar su palabra con certeza al hablar sobre los 3 lugares o contextos en donde Dios desea que profeticemos. Estos lugares les llamaré Edén. Edén. Comenzaremos con el primer Edén, que es el Edén de nuestro entorno inmediato. Eso lo encontraremos en Génesis. El segundo Edén lo vamos a encontrar en Ezequiel capítulo 37, que es el Edén del mundo que nos rodea, incluyendo la iglesia. Y el tercer Edén que vamos a visitar es el Edén de nuestro corazón. Hay 3 contextos, hay 3 lugares donde Dios desea que se proclame, se profetice su palabra. Amén. La idea grande es la siguiente: Dios nos ha llamado a profetizar con el propósito de cumplir con su voluntad. Comenzaremos reconociendo esta gran verdad en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 17 y 18. Si pueden tornar conmigo, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 2, para dar contexto a esta predicación, y de ahí partiremos y visitaremos los 3 Edén. Digan conmigo, 3 Edén. 3 Edén. Amén. Lea así la palabra del Señor. Gracias, Jesús, a ti sea la gloria. Amén. Dice la palabra de Dios. Hoy, iglesia, escucha la palabra del Señor. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas ¿qué dice ahí? Profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y termínalo. ¿Y? Profetizarán. ¿Qué van a hacer? ¿A quién le está hablando? A los que creen y su descendencia. Amén. Gracias, Jesús. Y profetizarán. Así que el marco de referencia que está pautado aquí en la iglesia en el Nuevo Testamento es que estamos en la época donde Dios ya comenzó derramando su espíritu hace 2000 años atrás. Este avivamiento, este derramamiento continúa hasta el día de hoy, hasta el día que Cristo venga. Y en estos últimos tiempos Dios ha decidido, Dios ha declarado, Dios profetizó a través del profeta Joel que en este tiempo, esta época de la iglesia, Dios va a continuar llamando a personas, capacitándolos, llenándolos de tu Santo Espíritu. Con el propósito que ellos van a proclamar su grandeza. Van a proclamar las maravillas de Dios. Van a contar los hechos de Dios. Lo que pasó aquí en Hechos capítulo 1 y 2 fue el Pentecostés. Fue la fiesta donde se celebraba las 50 semanas y la entrega de la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Dios le dijo a ellos, quédense en un lugar hasta que sean investidos de poder. Exactamente. 50 pentas, sí. Hasta que sean investidos de poder.
¿Y qué sucedió? Que la promesa que Dios había predicho por el profeta, porque ¿cuántos saben que Dios habló a través de los profetas? Y hoy en día Dios quiere hablar a través de ti y de mí, su iglesia. Porque somos el cuerpo profético de Dios. Ellos hacen caso a la profecía, a las palabras de Cristo, y ahí esperan y fueron investidos de poder. ¿Están conmigo? Así que es el tiempo de ¿qué? De derramamiento que produce ¿qué? Siervos que van a profetizar. ¿Está establecido? Si está establecido, digan amén. Amén. Vamos al primer Edén, vayan conmigo. Al primer Edén. Vamos a el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 al 19. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Están listos? Antes que comience a leer. ¿Quién fue el primer profeta en la Biblia? Ahí está la pregunta. Pastor, usted todavía no puede decir. ¿Quién fue el primer profeta en la Biblia? Si lo pueden decir a voz alta, lo pueden decir. No pueden usar AI, ni chat, ni Google, nada de eso. No. Bueno, Moisés escribió los primeros 5. Fue profeta, sí. No, antes de Abraham. ¿Quién nos dijo? ¿Quién? Hermana. Un aplauso a la hermana, fue Adán. Sí. Adán fue el primer profeta. Alábalo. Alábalo que él vive. Se lo voy a probar. Vamos profundo hoy. Gloria a Jesús. Vamos al libro de Génesis capítulo 2. Ya leí 18, ¿qué? Vamos al 16. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Gloria a Jesús. Dice así la palabra del Señor. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Ya vemos un edicto profético. Dios le está proclamando su palabra. Es una profecía, es un decreto de paz, es un mandamiento. Amén. En este contexto Dios le está profetizando, le está declarando cuál es su voluntad. Eso es profetizar. Es declarar que es la voluntad de Dios, es declarar la verdad de Dios. Vemos una profecía de parte de Dios mismo aquí, amén. Así que ese es el contexto que le estoy trayendo. Y dijo Jehová, Dios: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Dónde están los solteros aquí? Dios ve tu condición y me entiende. Y alábalo, dice: y le haré ayuda idónea para él. ¿Cuántos están esperando esa ayuda idónea? Amén. Y no demonia. Amén. Así que ore por ella, ore por usted también. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Aquí vemos el cumplimiento de la primera función profética en la vida del ser humano. En este caso, en el primer hombre creado, que fue Adán. Dios le da la responsabilidad de él nombrar a los animales. Inclusive la Biblia nos dice que Dios lo mismo se los trae. Dios se los trae. Y él tenía que cumplir con su función. Y su función era declarar, proclamar, asignar ese animal por su nombre apropiado. Así que la jirafa no era el gato no era la jirafa. Él tenía que ser preciso, ser conciso, usar las facultades que Dios le dio, crear imagen y semejanza de Dios. Así que vemos a Adán funcionando como profeta, es decir, está proclamando, está declarando, está dando identidad, o al menos reconociendo la creación que tenía por delante. Usted y yo también somos llamados a reconocer lo que Dios nos ha dado. Usted y yo estamos llamados a reconocer lo que Dios está haciendo. Estamos llamados a ver lo que Dios ve, a llamar las cosas como son. Aleluya. Si Dios dice que esto es bueno, ¿eso es qué? Bueno. Y si dice que eso es malo, ¿eso es qué? Malo. Y hay de aquel que le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno.
¿Qué hizo Satanás? Que Dios dijo. No, así no va a ser. No, así mismo fue. Dios no es mentiroso. Y Dios desea que usted llame las cosas como Dios las ve. Esa es una dimensión profética para el ser humano. Es parte de tu propósito. Llama las cosas como son. Di las cosas como son. La Biblia de Pablo nos dice, habla la verdad ¿en qué? En amor. Si usted falla en hacer eso, está fallando su propósito de existencia. Si yo no reconozco que este es un ser humano y pienso que es otra cosa, ¿cómo lo puedo honrar a él? ¿Sí o no? ¿Cómo yo puedo honrar algo que yo no reconozco? ¿Acaso la Escritura no dice honrarás a tu padre y a tu madre? Hay que reconocer lo que Dios reconoce. Y Dios reconoce la familia. Dios reconoce la iglesia. Dios reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y la iglesia tiene que reconocer lo mismo. Así que en esa dimensión profética la iglesia está llamada a reconocer lo que Dios reconoce. A reconocer lo que Dios ha establecido. A discernir entre el bien y el mal. A dejarse regir por la voluntad de Dios. Eso es tu ministerio. Eso es comenzando tu primer Edén. Y dice la Escritura que Dios lo ubicó en ese Edén. Dios fue el que lo puso. Dios fue el que lo estableció. Dios fue el que estableció la iglesia, es el Señor. El que estableció la familia es el Señor. El que estableció el orden en la iglesia es el Señor. El que dijo que el hombre iba a ser cabeza de la casa fue el Señor. Y hay que reconocerlo. Así que tu dimensión profética, tu Edén, es reconocer tu entorno inmediato. Alaba a Cristo. Reconoce a Cristo alrededor tuyo. Tú reconoces a Cristo por alrededor cuando tú reconoces lo que Él reconoce. Tú honras a Dios. El hombre fue creado en imagen y semejanza de Dios. Por eso Santiago dice, no te atrevas a maldecir a un hombre que fue creado en su imagen y semejanza. Porque fue por esa misma razón. No maldigas a otro hombre. ¿Por qué? Porque fue creado en imagen y semejanza de Dios. El hombre es el portador del carácter, de la gloria de Dios en la tierra. Ese fue el diseño original de Adán. Él representaba la manifestación de la gloria del reino de Dios ahí en el Edén. Era como una figura paternal en ese lugar. De hecho, el santuario original era el Edén. Alaba. Y Dios nos manda ¿a qué? A guardar y a cultivar. A labrar y a cultivar. Y en hebreo cultivar significa tenía que guardar ese lugar. Era un lugar santo porque Dios estaba ahí, su presencia estaba allí. Alaba a Cristo, hermanos, alaban al Señor. Y así Dios le asigna 3 funciones a Adán. Igual que nosotros. Adán como rey, Adán como sacerdote y Adán como profeta. En esta noche me quiero enfocar en la dimensión profética de Adán. ¿Cuántos están casados aquí? O con novia, o compromiso. Hombre, tú eres llamado a reconocer a tu mujer como vaso más frágil. Mujer, tú estás llamada a reconocer a tu esposo, o al que va a ser tu esposo, como la cabeza de tu casa. Eso es operar bajo tu dimensión profética. Alábalo. Hijo, tú estás llamado, hija, a reconocer a tus padres y honrarlos. Padre, tú estás llamado y llamada a instruir a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor y no llevarlos a la ira. Eso es operar en tu dimensión profética. Es ver las cosas como Dios las ve. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Cristo? Ese es tu primer Edén. Gracias, Jesús. Él tenía que nombrar a los animales según su especie, según lo que eran. Hay que decir lo que Dios quiere que se diga y cómo se diga. Como por ejemplo, en tu Edén inmediato se incluye tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tus vecinos, tu comunidad.
Y por lo tanto, así como Adán tuvo que hablarle apropiadamente y nombrar esos animales, tú y yo estamos llamados a saber cómo hablar y tratar a tu esposa. Cómo hablar y lidiar a tu esposo. De hecho, Sara le decía a Abraham, mi señor, una muestra de respeto. Suerte si tu esposa te dice mi señor. Good luck. Cómo hablar y tratar a tus hijos, no provocándolos a ira, no abusando de ellos. Cómo hablar y tratar a tu prójimo, que dijo el Señor Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le dijo al esposo? Amarás y no seas áspero con ella. ¿Qué le dijo a la esposa? Te someterás a tu marido como al Señor. Eso es caminar en tu Edén profético, o proféticamente en tu Edén. ¿Cómo hablar y tratar a tu enemigo? ¿Qué dijo Jesús? Si te maldicen, responde con maldición. No, bendícelo. ¿Cómo hablar y tratar a tu enemigo? Adán, esa es tu responsabilidad. Profetizar a tus circunstancias. Profetizar, declarar la verdad de Dios a quien tienes delante de ti. Y lo que tienes delante de ti, eso es profetizar. Ese es el primer Edén. En el primer Edén aprendemos a hablar según la verdad de Dios, a reconocer lo que Dios reconoce, a afirmar lo que Dios afirma. Hablemos del orden de la familia un poquito más. Hoy en día tenemos una gran batalla en nuestra sociedad, en donde se han legislado leyes para cambiar sexo de niños y niñas. Están fundando dinero para que se hagan operaciones. Y los niños dicen, ay mami, me siento como, si es niña, me siento como un varón. Y si es niño, ay papi, me siento como una niña. ¿Verdad que yo nací en un cuerpo equivocado? ¿Cuántos han escuchado esa basura en las redes? Y tal vez usted se lo crea. No me mire para acá. Mira, señor. ¿Se lo cree? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? En el diseño original dice Dios y los creó a su imagen, varón y hembra los creó. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Punto. No, papi, que yo me siento como niña hoy. Tú te sientes como un gallo. Mi amado hermano, no se deje engañar por las emociones. ¿Usted sabe cuánto de eso es basura del mundo, del internet? De la revolución sexual que existe en nuestros tiempos. Hay que profetizar en los lugares altos, en los bajos, en las comunidades, en las iglesias, en las escuelas. Hay que profetizar en la familia. Te toca a ti. Es tu responsabilidad como Adán, en tu Edén, en tu familia, declarar la verdad de Dios y pararte en ella. Hombre, es tu responsabilidad como sacerdote, como profeta y como rey. Mujer, tú también no estás sola. Dios te llama a estar a su lado, a estar en la misma misión, estar juntos, porque división son dos visiones. Tienes que estar bajo la misma visión de proclamar y profetizar lo que Dios ha dicho. ¿Quieres estar seguro de que Dios dice? Lee su palabra, cree su palabra. No, aquí no hay confusión. Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. ¿Cuánto un aplauso al Señor? Así que profetiza, hombre, profetiza. Hombre, levántate en el nombre de Jesucristo y profetiza en tu familia. Profetiza el orden de Dios, reconócelo. Porque así es que la iglesia, la comunidad va a ser transformada. De otra manera no va a pasar. ¿Y para qué entonces Dios nos salvó? Para decir gloria a Dios, aleluya, me vi con Él. Nos fuimos. ¿Y qué pasa entre que venga o nos vayamos? Ese espacio, ¿qué sucede ahí? Cuéntame. ¿Qué está haciendo Dios? Dios quiere que tú profetices, que tú declares su palabra. Amén. Así Dios comienza a restaurar su orden en la creación por causa de la caída. Y el Espíritu se va a mover sobre tu corazón, como dice el corito. Y se sigue moviendo para poner restauración. Y eso no va a suceder a menos que no profeticemos su palabra. Por eso la profetizamos todos los domingos. Porque Dios usa esa palabra, la siembra en nuestros corazones,
en corazones fértiles que solo Él puede producir, y eso produce fruto y cambio y carácter. Y eso nos restaura y nos devuelve la imagen de Dios en Cristo Jesús. Ese es el deseo de Dios, ese es el plan de Dios con tu vida. Aleluya, den un aplauso al Señor. Lo veo seriecito. ¿Cuántos están listos para ahora cruzar al segundo Adán, el segundo Edén? Vamos al segundo Edén. En el primer Edén es que profetices a tu entorno, a tus circunstancias, a lo que tienes más próximo a ti. Vamos al segundo Edén. Vamos a Ezequiel capítulo 37, pero antes, sí, vamos a Ezequiel 37. Versículo, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 37. Gloria a Dios. Hoy traje revelación nueva, mírenla aquí. ¿No quieren un chiste? Revelación nueva, una Biblia nueva. Ok. Ok, alguien lo agarró. Ezequiel capítulo 37. Ahora entramos al segundo Edén. Y para probarles a ustedes que esto es un Edén, se los voy a probar por la Biblia, amén. Que estoy diciendo disparate. Vamos a Ezequiel capítulo 36, un poquito anteriormente, versículos 34 y 35. Ezequiel, antes de leer 37, capítulo 36, 34 al 35. Vamos a verlo, dice así. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de... ¿Cómo el qué? ¿El huerto de qué? Aquí está el segundo Edén, alábalo. Y estas ciudades que eran desiertas y qué, y asoladas, arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y vamos a ir leyendo. Y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que está derribado y planté lo que estaba desolado. Y yo Jehová he hablado y lo haré. Dios desea cumplir su deseo. Dios desea restaurar almas. Lo voy a repetir. Dios está en el negocio de restauración. Dios está en el negocio de dar vida a lo muerto. De levantar lo que está caído. De fortalecer lo débil. Y en cuanto a las ovejas, ¿qué dice el Señor a los pastores en Ezequiel? Fortalece a la débil. Fortalécela. ¿Y cómo se fortalece a la débil? A través de proclamar su palabra, de profetizar su palabra. Este es el negocio de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos? Así que Israel en este caso, Dios le llama un huerto de Edén. Y acuérdense que después de la caída se introdujo la maldición. Vino sufrimiento, vino muerte, vino la escasez, vino el desorden, las peleas entre esposo y esposa. Donde el esposo quiere maltratar y la esposa quiere montársele al esposo. Dominarlo también. Aleluya. Esa es parte de la caída, la consecuencia del pecado. Lo que llaman el pecado original. La doctrina también clásica, la historia de la iglesia. Les traigo historia para que aprendamos. Aquí entonces Israel es reconocido como un segundo Edén, huerto de Edén. Dice, vamos a leer entonces Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. A mí me suena, usted le suena como Génesis, y Dios plantó al hombre y lo puso en medio de un huerto. Y luego, sigan escuchando, ven el paralelo. Dios planta al hombre en medio de un huerto, lo coloca allí. Mira lo que Dios hace aquí con Ezequiel, el segundo Edén. Y me llevó el espíritu y me puso, como Dios puso al hombre en el Edén, así Dios pone a Ezequiel en medio de un valle de huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Hombre sabio. Ezequiel, iglesia, esto que está muerto, ¿puede vivir?
el pecador que está arrastrado, puede recibir vida eterna. Aquel que es desahuciado y nadie quiere saber de él, Dios puede levantar a esa persona, lavarlo con su sangre, ser un predicador de su palabra. Dios puede sanar al enfermo, iglesia. Dios puede levantar al caído. Dios te puede restaurar. Dios te puede levantar. Dios te puede bendecir. Dios te puede perdonar. Amén. ¿Por qué Dios hace esta pregunta, Ezequiel? ¿Quieren saber? Gracias, Jesús. Vayan a Ezequiel capítulo 33, versículo 10. Y vean la conexión entre esta pregunta y lo que Dios dice. Ezequiel 33, capítulo 30, versículo 10. Dice así: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y él reconoció que era pecador y estaba muerto en pecado. ¿Tú reconoces eso? Como tú y yo pecamos, hay una muerte espiritual. Ellos lo pueden reconocer. Tú y yo reconocemos nuestro pecado. Somos humildes para reconocer nuestra necesidad. ¿Y sabían por qué? Nuestras rebeliones y nuestros pecados. Una cosa que te va a comer los huesos, que te va a robar la vida, es el pecado. Que te va a chupar la vida es el pecado. Que te va a arruinar es el pecado. Que trae maldición a tu vida es el pecado. Que te va a robar de gozo y éxito es el pecado. Que te va a quitar la paz es el pecado. Que te quita y infira tu corazón es el pecado. Diles, otra palabra, profetiza. Lo que él quería hablar, lo que Dios le estaba diciendo que hablase. Una gran diferencia, porque la palabra de Dios tiene autoridad y va a cumplir su propósito. Amén. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Por qué profetizar? Porque eso comunica el deseo de Dios. ¿Por qué profetizar la palabra del Señor? Porque Dios así cumple su propósito de dar vida al que está muerto. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo? ¿Y cómo irán si no son enviados? Usted, iglesia, Dios te ha comisionado a ti y a mí, nos da la responsabilidad como lo hizo con Adán, de nombrar a los animales. Dios nos da la misma responsabilidad de declarar a nuestro alrededor, a las personas, que Jesús es el Señor y que solo Él hay esperanza de vida. Y también decirle que están muertos en delitos y pecados, pero Cristo es la vida y le da vida. Es tu responsabilidad y la mía. Volvamos a Ezequiel 37. Así que ya vemos la condición espiritual de Israel mismo. Ellos lo reconocían. Sabían que por causa de su pecado se sentían destruidos. Habían perdido todo tipo de esperanza. Y cuando la persona pierde esperanza, no tiene nada en que agarrarse. Es mejor que hasta que se muera. Mi hermano, si no hay esperanza, no hay visión para el futuro. No hay nada. Y tal vez usted se siente hoy sin esperanza por alguna razón. Tal vez por el pecado. Puede pasar y nos pasa. Tal vez por una circunstancia que no ve la esperanza, no ve la respuesta. Pero ¿cuántos saben que Dios conoce tu condición espiritual? Amén. ¿Y cuántos saben que tu condición actual no es tu condición permanente? Porque Dios quiere llevarte de gloria en gloria y de poder en poder. Dios quiere llevarte a lugares delicados pastos. Dios quiere restaurar tu alma. Dios quiere prosperar tu vida y saciar tu boca de bienes y misericordia.
Dios no te va a dejar ahí. Si te encuentras en tu segundo Edén, déjame decirte, en esta condición espiritual no te vas a quedar ahí. Yo tengo nuevas noticias para ti. Dios te va a sacar de ahí y te va a dar vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús. Tu segundo Edén no es tu Edén permanente. ¿Cuántos saben que vienen cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia? Ese Edén nos espera todavía. Versículo, y me dijo: hijo de hombre, vivirán en tus huesos. Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza. El mensaje de hoy: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. La buena noticia. Te encuentras en un desierto, te encuentras quebrantado, te encuentras muerto espiritual. Dios te dice: vas a vivir. Porque Dios lo va a hacer. Es porque Dios lo va a hacer. Amén. Esa es la razón, es que Dios lo va a hacer. Es su buena voluntad para contigo. He aquí, yo voy a entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y la palabra de Dios no falla. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Si Dios dice que vas a vivir, vas a vivir. No te vas a morir. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. En otras palabras, sabré que yo fui el quien lo hice. Sabrás que Él es el Dios todopoderoso. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Profeticé pues, hombre sabio, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Esto nos recuerda que a la creación de Adán, Dios lo forma del polvo de la tierra primero, y después sopla hálito de vida en su nariz. Vemos una repetición del mismo ministerio del Espíritu Santo, que crea, y aquí está creando y que está restaurando. Dios es Dios restaurador. Es lo que Dios hace. Y gloria a Dios por eso. ¿Cuántos aquí no nos hemos fundido en el camino, tropezado y caído? ¿Y cuántas veces Dios nos ha levantado? ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? Porque se fue, y aquí un temblor, y versículo 8, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Nuevamente, profetiza. Profetiza, hijo de hombre. Ahí está, aquí está el título, para que lo vean. Aquí lo saqué. Profetiza, hijo de hombre, profetiza. Y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, el Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. La visión que tuvo Ezequiel es la visión que Dios quiere que tú y yo veamos también. Es una iglesia fortalecida. Es una familia restaurada. Es cuando los padres y los hijos se levantan en el nombre de Jesús y proclaman su grandeza. Es cuando la familia y las casas alaban a Dios. Es que cuando en las casas se abre la Biblia y se comparte estudio bíblico. Es cuando los hijos van a las calles y le hablan a los amigos de que están confundidos y se quieren suicidar. Y ahí está mi hija que me lo ha dicho: papi, esta se quiere matar. Yo trabajo en una escuela. Esto es serio. Fulanita se quiere quitar la vida. Y hoy más que nunca, el diablo, el espíritu de confusión, de muerte, ha querido cegar el entendimiento, como dice la escritura, de estos niños, de esta juventud. Y caen en rebeldía. Hay un ataque brutal. Si usted no se ha dado de cuenta, aprenda las noticias. Brutal contra la familia. Brutal contra sus hijos. ¿Qué usted está haciendo? Profetiza.
Háblale la palabra de Dios. Enséñale, abre esta Biblia y háblala. Enséñala, órala, cántala. Parece un canción de reggaetón, digo, ¿verdad? No lo es. Sí, porque si esos artistas cantaran por lo menos para el Señor, pues se imaginan el efecto, pero no. Lo que hablan es que pudriciones que envenenan la mente de nuestra juventud. Basura. Basura. Porque no es la palabra de Dios. Ahora, si fuera la palabra de Dios, si fuera vida, amén. Pero no lo es. O lo es. Dígame si usted no lo es. No lo es. Entonces, ¿a quién le toca? ¿A Bad Bunny? No, a usted. Porque él está bad. Él tiene que ser Big Good Bunny, no Bad Bunny. Alábalo. ¿Cuántos saben que Dios puede convertirlo en good? Alaba lo que él vive. Alaba lo que él vive. ¿Tú lo crees? Estos huesos vivirán. Dios puede convertir el corazón en que sea. Yo relajo porque yo trabajo con jóvenes, mi hermano. Yo los relajo todo el día. Luego, y yo lo hago para payasear con ellos. Sí, yo los relajo todo. Porque ellos le prestan atención a esa sanganería. Son jóvenes, lo entendemos. Pero mi hermano, tu responsabilidad mía es profetizar, es declararle el consejo, la palabra de Dios. La visión que Dios desea que veamos también, como estaba diciendo, es que Dios quiere ver una iglesia restaurada, una iglesia fortalecida, una iglesia levantada. Amén. Que proclame su grandeza con poder. Que vaya a los sitios de necesidad y declare que Jesús es el Señor. Que declare, este es el camino, ese no es, ese está torcido, pero este es el camino. Que apunten hacia Jesús, que reflejen la imagen de Dios en la tierra. Amén. Y Dios ve eso, esa es la visión de Dios. Esa es tu visión, iglesia. ¿Te ves así? ¿Eres tú parte de esa visión, de ese ejército que Dios está levantando? Bueno, te voy a responder por ti, sí, tú lo eres. Tú eres parte del cumplimiento de esa profecía. Se sigue cumpliendo la profecía de Ezequiel 37. Tanto en tu vida inmediata como en el futuro. Tanto en tu situación inmediata como el que Dios va a hacer en el futuro, presente y futuro. ¿Cuántos saben que Dios es el que era, el que es y el que ha de venir? Amén. Pasado, presente, futuro, eterno. Amén. Y Dios así te ve. Ese es el deseo de Dios para ti. Bienvenido. Cuéntanos un aplauso al Señor. Fuiste escogido para eso. Eso es lo que Dios está haciendo en este lugar y en el mundo entero, levantando un ejército que profetice y hable de sus grandezas. En Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu Santo, hablaron en diferentes idiomas las maravillas del Señor. Tú tienes que contar al mundo que Dios es bueno en sus maravillas, lo que ha hecho con tu vida. Vayan conmigo a Isaías rápido, 55, 10 y 11. No sé si se lo di, hermano, no me acuerdo. Ok, míralo ahí. Gracias. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para el que le envié. Amén. En Ezequiel 37 vemos el resultado de profetizar la palabra de Dios. Vemos el resultado que Dios va a cumplir lo que se propuso hacer. Mamá de iglesia, Dios va a cumplir su propósito a través de su iglesia. Y la iglesia, por lo tanto, tiene que profetizar o proclamar su palabra para que Dios cumpla así su propósito. Es parte de tu llamado como iglesia. Tenemos que profetizar, proclamar la voluntad del Señor a través de su palabra. Así Dios lo va a hacer. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Él escogió, lo que Él quiso. Y tú y yo somos colaboradores con Él. Tú eres como el brazo de Dios, en cierto sentido. Donde Dios lo va a hacer a través de la oración, la proclamación. Dios lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios lo va a hacer? Dile que está no, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Qué va a hacer? Cumplir su palabra. Lo que Él ha dicho lo va a hacer. Ahí vemos la soberanía de Dios. Vamos al tercer Edén. Y esto sucede, hermano, tanto en el mundo como en la iglesia. En la iglesia existe lo que se llama un don de profecía. Quiero establecer rápidamente, y después vamos al tercer Edén,
que es tu corazón, el Edén de tu corazón. La profecía, generalmente hablando, es proclamar la palabra de Dios, lo que está escrito. Amén. Esta es profecía. Declarar en contexto, en su contexto, no fuera de contexto, porque eso es lo que hace el diablo. Algunos predicadores, digo mucho. Fuera de contexto. Y eso no trabaja. Eso es brujería, eso no trabaja. Eso es mentira del diablo. Proclamar la palabra de Dios fuera de su contexto es mentira del diablo. Lo repito. Proclamar la palabra del Señor fuera de su contexto es mentira del diablo y no tiene autoridad. Dicho sea de paso. Eso no tiene ninguna autoridad. Whatsoever. Ninguna. Cero. Pues lo que hizo el diablo con Jesús. Ah, tírate, pues que escrito está, sus ángeles mandarán cerca de ti. ¿Citó la palabra? ¿Cuál fue el error? Fuera de contexto. Alábalo. Amén. Así como usted cita la palabra, cita en su contexto. Hello. Por eso yo le di contexto. Gracias, Jesús. Y existe lo que es profetizar, es declarar la palabra del Señor, generalmente hablando. Y todos somos llamados en ese sentido a ser profetas, en ese sentido. Ahora, no hay profetas como Ezequiel hoy en día, no los hay. Porque usted ni yo podemos escribir la palabra de Dios. No puede añadir ni quitar, amén. Eso no existe. Pero sí, en función, todos somos llamados a ¿qué? A profetizar. Ahora, en 1 Corintios hay una distinción en donde Pablo habla de un don de profecía, ¿ok? Y yo sí creo que los dones continúan. En 1 Corintios 12, yo sí lo afirmo y lo creo. Y para gloria del Señor también los he vivido. Y los he experimentado para gloria del Señor. Y ahí te habla sobre que Pablo desea que toda la iglesia profetice. Y en ese sentido, lo que significa es el profetizar como un don del Espíritu Santo. Amén. Es hablar algo que Dios trae a tu mente, revelado por Dios, que se sujeta a la palabra del Señor. Es algo que puede ser, no es infalible, puede tener un error. Hay que discernirlo, hay que escudriñarlo. Hay que tener cuidado con eso, hay que juzgarlo entre la iglesia, a ver si es de Dios o no es de Dios, pero eso sí existe. Y Pablo dice, no ignores las profecías, ese tipo de profecía, amén. Ahora, pero por encima de eso está la palabra profética más segura que es esta. ¿Me va siguiendo? Amén. Pero si ese don de profecía sí existe, amén. Les doy un ejemplo, tal vez, para gloria del Señor. Ahí está mi hija Sofía, es la del medio, del pelito oscurito. Esto es solamente un ejemplo, no es el único ejemplo, ¿ok? Y concluimos ya mismito. En mi casa hubo una infestación de hormigas. ¿Cuántos saben que hay hormigas rojas que pican y son bravas? ¿Alguien ha sido picado por una hormiga? Y nosotros fuimos a Massachusetts a visitar mi familia de mi esposa. Regresamos y nos encontramos con esa gran sorpresa. Hormigas por doquier. Esa gloria manifestada de la creación de Dios. A tal punto que picó a mi hija. Me dio pena, pero la picaron. Se metieron al cuarto, la picaron. Al pelito oscurito. Sofía. Esa misma. Y me dio una pena, hermano, como padre me dio pena. Bueno, llevamos una compañía en Mandora que se llama Eagle Extermination. Eagle, como águila. ¿Okay? Me la recomendaron. Entonces, vino una señora, la que vino a hacer el trabajo, una norteamericana, una anglosajona, y llega atribulada, un rostro desfigurado, como lo que hace el pecado con nosotros, nos desfigura el carácter de Dios en nosotros. Y me cuenta, ella abre su corazón, yo no le pregunté, me dice que donde ella vivía, le dieron un límite de tiempo para mudarse. Y ella estaba sola con su hijo. Más me explica que era una señora de la fe, pero apartada, no estaba yendo a la iglesia. Pero sí, dice que era cristiana, pero aparte que no estaba yendo a la iglesia. ¿Okay? ¿Cuántos saben que es importante estar en la comunión de los santos? Porque hay fortaleza, hay bendición y todo esto, ¿verdad? Ahí envía a Dios bendición y vida eterna. Bueno, pues entonces ella está atribulada porque no sabe dónde ir y todo es caro. ¿Cuántos saben que la renta está cara? ¿Verdad que sí? Ella no sabe dónde iba a irse. Ella se visualizaba tal vez en la calle con su hijo, ¿verdad? Es lógico, ¿verdad? Pensar que ella se sienta así, correcto. Bueno, pues entonces yo lo que hice fue, amados hermanos, créanmelo, mientras ella pasaba la pesticida por la casa, yo me paré y Elena estaba donde en las dos butacas, de 2 chairs, rocking chairs, más o menos en esa área, comencé a alabar a Dios. Una canción en inglés que decía: tú eres mi Jireh, mi proveedor. Yo te alabo a ti porque tú eres Dios. Y mientras ella hacía su trabajito, yo alabando a Dios. ¿Cuánto sé que tú puedes alabar a Dios en tu casa? Y debes alabar a Dios en tu casa. ¿Y sabes qué sucedió?
Antes de ella irse, la miro y le dije en español, pero en inglés. Le dije, antes que tú y yo nos veamos, tú vas a tener una casa. Es lo que yo le dije. Yo no conozco su background, yo no conozco cuánto gana, yo no conozco nada de ella. Yo, antes que tú y yo nos encontremos de nuevo, tú vas a tener tu casa. Lo dije así de ese señor, no hablé ni nada de eso. Y aún he ido a mi casa. Están las dos putas cabezas ahí en esa área. Yo estaba sentado en una de ellas. Y sentadito se lo dije. Como cayó el Espíritu Santo, estaban todos sentados. No tuvo que estar levantado. ¿Tú me entiendes? Dios hace lo que Él quiere. ¿Saben lo que sucedió? Pasaron meses. Le tocaba el próximo appointment. Y no pudimos coordinar. Finalmente coordinamos por teléfono. Que ya mi hermano, cuando esa mujer se presenta a la casa, tiene una sonrisa de Colgate. De lado a lado. La otra vez, totalmente opuesta a la primera vez. Que estaba en lágrimas, en sufrimiento. ¿Saben lo que? Ella entró a la casa, me miró. Estaba mi hija Sofía ahí, que es mi testigo, de hecho. Y dice, ¿sabes qué, Saúl? Como hace 2 días atrás, conseguí una casa. No estaba ni listada. Tengo mi casa y me mudé. ¿Cuánto nos aplausos al Señor? Eso solamente lo puede hacer Dios. Yo no soy adivino, si no reprenda al diablo. Pero solamente Dios conoce tu necesidad. Y el don de profecía trabaja así. Dios revela la necesidad del corazón del no creyente para que reconozca que Dios está en medio nuestro, que su presencia. Entonces ese pecador reconoce que es pecador, que Dios está allí y alaba y adora a Dios. Gloria al Señor. Así que la profecía es un don, es una señal para los creyentes. El don de lengua es un signo de una señal de condenación para el no creyente porque no entiende lo que se está diciendo. Amén. Vayamos al tercer Edén. Aquí concluimos. El tercer Edén es el Edén de tu corazón. El Edén de tu corazón. Jesús dijo, el sembrador vino a sembrar la semilla. Y una cayó en diferentes condiciones espirituales. Y Jesús dijo, la tierra es el corazón. Jesús dice, sobre toda cosa guardada, o Dios dice, guarda tu corazón, puede hermana la vida. Tu tercer Edén es tu corazón. Y Dios te manda a profetizarle a tu corazón. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Vamos al Salmo 103. Con esto concluyo. Salmo 103. ¿Cuántos alaban al Señor y se están gozando? Amén. ¿Cuántos han recibido palabra del Señor en esta noche? Amén. Vamos a Salmo 103. Mira lo que dice el salmista. Bendice alma mía Jehová. Él está hablando a su alma. Él está profetizando, está declarando la voluntad de Dios a sí mismo. Así que tu Edén, tu tercer Edén es el Edén de tu corazón. Cuando tú no tienes fuerza, tú vas a decir, este esfuerzo alcanzado, y multiplica la fuerza a que no tienes ninguna. Esperé en Jehová y Él me oyó, Él me ayudó. 7 veces cae el justo, más Jehová lo levanta. Amén. Eso es tú declarar, profetizar a tu corazón, a tu Edén. Es cuando tu esposo te va a estar caído, tú le vas a declarar la palabra del Señor. Tienes que profetizarle a tu Edén, a tu corazón. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Especialmente cuando no tienes los ánimos, ni la fuerza, ni las ganas de hacerlo. Es cuando tú no quieres ir a la iglesia porque estás cansado, que se entiende. Y tú te arrastras y dices, no, en el nombre de Jesucristo, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, congrégate, no dejes de congregarte. Aunque no lo sientas, vas a ir en el nombre de Jesús. Mejor metí en tu casa que 1000 fuera de ello. Eso es profetizarle a tu Edén. Es cuando te pisan el callo, te dices, ay, no sé, Padre, perdona mis ofensas. Es cuando tú quieres decirte, muera la lengua, puede que te saque una grosería y tú quieres salir con otra más fuerte todavía. Y tú te acuerdas de la palabra del Señor, la profecía que está en tu corazón, la palabra que está en ese corazón, en tu Edén, y tú te abstienes como un freno en la carretera, como un signo de tráfico o un freno en tu vehículo. Entonces ese coraje tú quieres. Es cuando te da ganas de condenar a otra persona por su pecado, pero te acuerdas que tú eres igual de pecador. Ahí, alábalo. Gloria al Señor. Y se te quitan las ganas. Se te quitan las ganas. Aleluya.
Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Cuán fácil se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuán rápido Dios te saca de una, te saca de otra, hace un milagro y tan rápido que se nos olvida. Por eso las confesiones de fe, por eso la repetición de la palabra del Señor, por eso ir a la iglesia y escuchar el mensaje de Dios, que fácil se nos olvida. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te vengas como el águila. Es recordarte a ti mismo lo que Dios ha hecho por ti. Es recordarte a ti mismo quién es Dios. Que por fe somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Es cuando te sientes que eres la escoria, el estiércol peor de este siglo, porque yo me he sentido así. Tú te acuerdas que lo que Él hizo por ti, que un día dio su sangre por ti y te perdonó y te eligió y te lavó, porque Él lo quiso hacer y Él lo hizo. No porque tú, no, Él, porque si fuera por ti y por mí, fíjate eso, se acabó el asunto. Ya Dios falla toda, Dios no gana ninguna si fuese así. Pero ¿cuántos saben que Él es el Señor? Amén. Pónganse en sus pies, amada iglesia. Gracias.